Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Voces Subversivas. En esta ocasión vamos con la parte 3 de Pedro Páramo, esta historia muy interesante con la que nos topamos. Así que sin más preámbulo, empecemos. Es mejor que te subas a la cama, allí te comerán las turicatas. Entonces fui y me acosté con ella. El calor me hizo despertar el filo de la medianoche y el sudor. El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelta en costas de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar con el sudor que chorreaba de ella, y me faltó el aire que se necesitaba para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía, de su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire. Solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que caía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentí ir y venir, cada vez menos, hasta que hizo tan delgado que filtró entre mis dedos para siempre. Digo para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza, y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme un nublazón. Fue lo último que vi. ¿Quieres hacer creer que te mató el ahogado Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, y ven tirante acalambrado, como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubiera faltado la fuerza para llevarte, y con cotimás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. Tienes razón, Doroteo. Dices que te llamas Doroteo. Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo levantaba sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia de color de rosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes tu razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí de la verdad que había. Yo no estaba en mis cabales. Recuerdo que vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los muros, como si se filtraran entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente, pero no voces claras sino secretas, como si murmuraran algo al pasar, o como si zumbara contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por la mitad de la calle, pero las oía igual que se viera conmigo delante y detrás de mí. No sentía calor como te dije antes por lo contrario sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que te prestó su casa y que, como te decía, le vi deshacer el agua de sudor, desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más, hasta que se enchilló el pellejo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta que a poco andar que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor de la plaza, de modo que siempre volvió Donis. La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde, no se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza, me recargué en un pilar de los portales. Vi que no había nadie, aunque seguía oyendo los murmullos, como de mucha gente en medio del mercado. Un rumor parejo, sin ton ni son. Parecía el que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni los árboles ni las ramas, pero se oye el murmurar. Así yo no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor, aquel bisbieso apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma, y por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubiera salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Yo te lo dije en un principio, vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre, me trajo la ilusión. La ilusión, eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue por decirlo así, sino una ilusión más,
porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. Solo esa vida arrastrada que tuve, llevando de aquí para allá mis ojos tristes que siempre miraron de reojo, como buscando detrás de la gente, sospechando que alguien me hubiera escondido a mi niño. Y todo fue culpa de un maldito sueño. He tenido dos. A uno de ellos lo he llamado bendito y al otro el maldito. El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo. Y mientras viví nunca dejé de creer que fuera cierto, por lo que lo sentí entre mis brazos, tiernito, lleno de boca y ojos y manos. Durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de los ojos dormidos y el palpitar de su corazón, como no iba a pensar que aquello fuera verdad. Lo llevaba conmigo a donde quiera que iba, envuelto en mi rebrozo, y de pronto lo perdí en el cielo. Me dijeron que se había equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre pero un seno de una cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo, y nada. Todas las caras eran iguales, hechas con el mismo molde. Entonces pregunté. Uno de aquellos santos se me acercó y sin decirme nada hundió una de sus manos en mi estómago como si le hubiera hundido un montón de cera. Al sacarla me enseñó algo así como una cáscara de nuez. Esto prueba lo que te demuestra. Tú sabes cómo hablan raro allá arriba, pero se les entiende. Les quise decir que aquello era solo mi estómago engarruñado por las hambres y el poco comer, pero otros de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de salida. Ve a descansar un poco más de la tierra, hija, y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Ese fue el sueño maldito que tuve, y del cual saqué la aclaración que nunca había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde, cuando el cuerpo se me había achaparrado, cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza y cuando ya no podía caminar, y de remate el pueblo se fue quedando solo. Todos largaron camino para otros rumbos, y con ello se fue también la caridad de la que yo vivía. Me senté a esperar la muerte. Después de que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse quietos. Nadie me hará caso, pensé. Soy algo que no le estorba a nadie, y a veces ni siquiera le robé espacio a la tierra. Me enterraron en la misma sepultura y cupe muy bien en los huecos de tus brazos, aquí en este rincón donde me tienes ahora. Solo se me ocurre ser yo lo que hubiera abrazado a ti. Oyes, allá afuera está lloviendo, ¿no sientes el golpear de la lluvia? Siento como si alguien caminara entre nosotros. Ya déjate de miedos, nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. Al amanecer, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban las huecas al estarparse en el polvo blando y sueltos de surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras del suelo y gimió imitando el quejido de un niño. Más allá se oyó dar un gemido como de cansancio, y todavía más lejos, por donde empezó a abrirse el horizonte, saltó un hipo y luego una risotada para volver a gemir después. Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y asomó a ver cómo la lluvia desfloraba los surcos. Sus ojos pequeños se alegraron. Dio hasta 3 bocanadas de aquel sabor y sonrió hasta enseñar los dientes. Vaya, dijo. Otro buen año se nos echa encima, y añadió. Ven, agüita, ven, deja de caerte hasta que te canses. Después, córrete para allá. Acuérdate que hemos abierto la labor de toda la tierra nomás para que te des gusto. Y soltó la risa. El pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos pasó casi frente a él y gimió con un gemido desgarrado. El agua apretó su lluvia hasta que allá, por donde comenzó a amanecer, se cerró el cielo y pareció la oscuridad. Que ya se iba, regresaba. La puerta grande de la media luna rechinó al abrirse y remojada por la brisa. Fueron saliendo primero 2, luego otros 2, después otros 2 y así hasta 200 hombres a caballo que desparramaron por los campos lluviosos. Hay que aventar el ganado de en medio más allá de lo que fue esta agua, y el de esta agua córranlo por los cerros de Villamo. Les iba a ordenar Fulgor Sedano conforme salían, y apriétenle que se nos vienen encima las aguas. Lo dijo tantas veces que ya los últimos solo oyeron, de aquí para allá, de allá para más allá. Todos, y cuando se llevaban la mano del sombrero para dar a entender y que ya habían entendido. Y apenas había acabado de salir el último hombre, cuando a otro modo de galope, Miguel Páramo, quien sin detener su carrera, se apió del caballo casi en las narices de Fulgor, dejando que el caballo buscara solo su pesebre. ¿De dónde vienes de estas horas, muchacho? Vengo de ordeñar. ¿A quién? A que no lo adivinas. Ha de ser Dorotea, la curraca. Es la única que le gustan a los bebés. Eres un imbécil, Fulgor. ¿Por qué no tienes tú la culpa? Y ese fue sin quitarse las espuelas a que le dieran de almorzar. En la cocina, Damiana Cisneros también le hizo la misma pregunta. ¿Pero de dónde llegas, Miguel? De por ahí, de visitar madres. No quiero que te enojes, disimulado. ¿Cómo se te hacen los huevos? Como a ti te gusten. Te estoy hablando de buen modo, Miguel. Lo entiendo, Damiana. No te preocupes, oye. ¿Tú conoces una tal Dorotea apodada la Curraca? Sí,
y tú la quieres ver. Allí está afuerita. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno. Es una que trae un molote en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su crío, para hacer lo que sucedió cuando desgracia ella en sus tiempos, pero cuando nunca habla nadie sabe lo que pasó. Vive de limosna. Maldito viejo. Le voy a jugar una mala pasada que hasta le harán remolino los ojos. Después se quedó pensando si aquella mujer no le servía para algo, y sin dudarlo más, fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea. Ven para acá, te voy a proponer un trato, le dijo. Y quién sabe qué clase de proposiciones le haría. Lo cierto es que cuando entró de nuevo se frotaba las manos. Vengan esos huevos, le gritó Damana, y agregó, de bien adelante le darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí. No le hace que se te empolle el codo. Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue hasta los trojes a revisar la altura del maíz. Le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas si se había sembrado. Quiero ver si nos alcanza, luego añadió, ese muchacho igualito a su padre, pero comenzó demasiado pronto. A ese paso no creo que se logre. Se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación de que había matado a uno. Si así sigue, suspiró y trató de imaginar en el lugar que irían ya los vaqueros, pero lo distrajo el potrillo alzán de Miguel Páramo, que se rascaba los morros contra la bardada. Ni siquiera lo ha desencillado, pensó, ni lo hará. Al menos don Pedro es más consecuente con uno y tiene sus ratos de calma, aunque consiente mucho a Miguel. Ayer lo comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió, hazte la idea de que yo fui Fulgor, él es incapaz de hacer eso. No tiene todavía fuerza para matar a nadie, por eso se necesita tener los riñones de este tamaño. Puso sus manos así, como si midiera una calabaza. La culpa de todo lo que él haga, échamela a mí. Miguel le dará muchos dolores de cabeza a don Pedro, le gusta la pendencia. Déjalo moverse, es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? Tendrá 17, ¿no, Fulgor? Puede que sí, recuerdo que se lo trajeron recién, apenas de ayer, pero es tan violento y vive tan deprisa que apenas se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. Esto debe una criatura, Fulgor. Sea lo que usted diga, don Pedro. Por esa mujer que vino ayer a llorar aquí alegando que el hijo de usted le había matado a su marido, estaba a tiro desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro. Y esa mujer lo cargaba por kilos. Le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto, pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó. ¿De quién se trataba? Es gente que no conozco. No tienes pues por qué apurarte, Fulgor, esa gente no existe. Llegó a los trojes y sintió el calor del maíz. Tomó en sus manos un puñado para ver si no le había alcanzado el corujoro. Midió la altura. Rendirá, dijo. En cuanto crezca el pasto, ya no vamos a requerir de darle maíz al ganado. Hay de sobra. De regreso miró al cielo lleno de nubes. Tendremos agua para un buen rato, y se olvidó de todo lo demás. Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y el olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes y cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo verme morir aquí, hasta eso me mandó a mí en ese lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcancé a ver el cielo. Al menos, quizá debe ser el mismo que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo es tan alto y mis ojos tan sin mirada que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además le perdí todo mi interés desde que el padre de Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía habérmelo dicho. Ya de por sí la vida se llevaba con trabajo. Lo único que hace uno para mover los pies es la esperanza de que el morir le lleve a un lugar a otro. Pero cuando a uno le cierran una puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está ahí, donde estoy ahorita. ¿Y tu alma? ¿De dónde crees que haya ido? Debe andar vagando por la tierra, como tantas otras, buscando miembros que recen por allá. Tal vez me odien por tan maltrato que le di, por eso ya no se me preocupa. Me he descansado del vicio de remonimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía, y hacía insoportables las noches, llenándomelas de pensamientos intranquilos, como figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella me rogó que me levantara y siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que le limpiara las culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acababa el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más, y abrí la boca para que se fuera y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con la que estaba amarrada mi corazón. Llamaron a su puerta, pero él no contestó.
Oye, ¿qué sigue no tocando todas las puertas, despertando a la gente? La carrera que lleva Fulgor. Lo conocí por unos pasos hacia la puerta grande. Se detuvo un momento, como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después siguió corriendo. Rumor de voces, arrastrar de pisadas despaciosas como si cargara con algo pesado. Ruidos vagos. Vino hasta su memoria la muerte de su padre, también en un amanecer como este, aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslúcida de color gris de un cielo hecho de ceniza triste como fue entonces, y a una mujer contenida en el llanto, recostada contra la puerta, una madre de la que él ya se había olvidado y olvidado muchas veces diciéndole, ha matado a tu padre, con aquella voz quebrada, deshecha, solo unida por el hilo de sollozo. Nunca quiso revivir ese recuerdo porque le traía a otros, como si rompiera un costal repleto y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre, que arrastró otras muertes y en cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara despedazada, roto un ojo, mirando vengativo el otro, y otro más, y hasta que le había borrado el recuerdo cuando yo no hubo nadie que se lo recordara. Descánselo aquí. No, así no, hay que meterlo con la cabeza para atrás. Tú, ¿qué esperas? Todo en voz baja. ¿Y él? Él duerme, no lo despierten, no hagan ruido. Allí está él, enorme, mirando la maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos, amarrando con cicuas de coyunda como si lo hubiera amortajado. ¿Quién es?, preguntó. Fulgor Sedano. Se acercó hasta él y le dijo, es Miguel, don Pedro. ¿Qué le hicieron?, gritó. Esperaba oír. Lo han matado, y ya está previniendo su furia, haciendo bolas duras de rencor, pero oyó las palabras suaves de Fulgor Sedano que le decía, nadie le hizo nada, él solo encontró la muerte. Había mecheros de petróleo aguzando la noche. Lo mató el caballo. Se acomidió a decir uno. Lo tendieron en su cama, echando abajo el colchón, dejando las puras tablas donde acomodaron el cuerpo. Ya desprendieron de las tiras con que habían venido tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho y taparon su cara con un trapo negro. Parece más grande de lo que era, dijo en secreto Fulgor Sedano. Pedro Páramo se había quedado sin expresión ninguna, como ido. Por encima de él sus pensamientos se seguían uno a otro sin darse alcance ni juntarse. Al fin dijo, estoy comenzando a pagar, más vale empezar temprano para terminar pronto. No sintió dolor. Cuando le habló a la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía, abriéndole paso su voz por el lloriqueo de las mujeres, no cortó ni el resuello ni sus palabras. Después solo se oyó en aquella noche el piafar de Potrillo y alazán de Miguel Páramo. Mañana mandas a matar a ese animal para que no siguiera sufriendo, le ordenó a Fulgor Sedano. Está bien, don Pedro, lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado. Yo también lo entiendo así, Fulgor. Y diles de paso a esas mujeres que no armen tanto escándalo. Es mucho alboroto por mí muerto. Si fuera de ellas, no llorarían con tantas ganas. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche que la dureza de su cama lo tuvo despierto, y después lo obligó a salir. Fue la noche en la que murió Miguel Páramo. Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en las basuras. Llegó hasta Río, y allí se entretuvo mirando los remansos del reflejo de las estrellas que se estaba cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. El asunto comenzó, pensó, cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó a mayor, fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que lo obtuvo de mí. Me acusó, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acusó, padre, que tuve un hijo de Pedro Páramo, de que le peste mi hija a Pedro Páramo. Siempre esperé de que él viniera a acusarse de algo, pero nunca lo hizo. Y después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo, al que él reconoció. Solo Dios sabe por qué. Lo que sí es que yo puse en sus manos ese instrumento. Tiene muy presente el día que se lo había llevado. Apenas nacido, le había dicho, don Pedro, la madre murió al alumbrado. Dijo que era de usted, aquí lo tiene. Él ni lo dudó, solamente le dijo, ¿por qué no se queda con él, padre? Haga locura. Con la sangre que lleva adentro no quiero tener esa responsabilidad. ¿De verdad cree usted que tengo mala sangre? Realmente sí, don Pedro. Le probaré que no es cierto. Déjemelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo. En eso pensé precisamente. Al menos con usted no le hará falta el sustento. El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. Damiana, encárgate de esa cosa, es mi hijo. Después había abierto la botella. Por la difunta y por usted beberé este trago. Y por él también, ¿por qué no? Y en otra copa más y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. Así fue. Comenzaron a pasar las carreteras rumbo a la media luna. Él se agachó, escondiéndose en el galápago que bordeaba el río. ¿De quién te escondes?, se preguntó a sí mismo. Adiós, padre, oyó que le decían. Se alzó de la tierra y contestó. Adiós, que el Señor te bendiga. Estaba apagando las luces del pueblo. El río lleno de su agua de colores luminosos. Padre, ya le dieron el alba.
preguntó otro de los carreteros. Debe ser mucho después del alba, respondió él, y caminó en sentido contrario al de ellos, con intenciones de no detenerse. ¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en contra, padre? Hubiera querido responderles, yo soy el muerto, pero se conformó con sonreír. Al salir del pueblo precipitó sus pasos. Regresó entrada la mañana. ¿Dónde estuvo usted, tío?, le preguntó Ana, su sobrina. Vinieron muchas mujeres a buscarlo. Quieren confesarse por ser mañana viernes primero. Que regresen a la noche. Y con un rato quieto sentado en una banca del pasillo lleno de fatiga. Qué fresco está el aire, ¿no, Ana? Hace calor, tío. Yo no lo siento. No quiero pensar para nada que había estado en contra, donde hizo confesión general con el señor cura y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. Ese hombre de que no quieres mencionar su nombre ha despedazado tu iglesia y tú se lo has consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has hecho con la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno y de que allí recibes la estimación de todos, pero no basta ser bueno. El pecado no es bueno y para acabar con él hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene su fe, lo hacen por superstición y por miedo. Quiero aún más de estar contigo en la pobreza en la que vives, en trabajo y en cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sé lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen relegados. Por eso mismo, me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos que te darán un poco a cambio de tu alma. Y con tu alma en manos de ellos, ¿qué podrás hacer para ser mejor de aquellos que son mejores que tú? No, padre, mis manos no son lo suficientemente limpias para darte la absolución. Tendrás que buscar en otro lugar. ¿Quiere usted decir, señor cura, que tengo que ir a buscar la confesión a otra parte? Tienes que ir. No puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estás en el pecado. Y si suspendes mis misterios, no creo que lo hagan, aunque tal vez te lo merezcas. Quedará a juicio de ellos. ¿No podría usted, provisionalmente, digamos, necesito dar los santos óleos, la comunión? Mueren tantos en mi pueblo, señor cura. Padre, deje que los muertos los juzgue Dios. Entonces, ¿no? El señor cura de Contla había dicho que no. Después pasearon las 2 horas por los corredores del curato, sombreada de las alas. Se sentaron bajo una enramada donde maduraban las uvas. Son ácidas, padre, se adelantó el señor cura. Le preguntaba qué le iba a hacer. Vivimos en una tierra en la que todo se da gracias a la providencia, pero todo se da con acidez. Estamos condenados a eso. Tiene usted razón, señor cura. Allá en Comala he intentado sembrar uvas. No se dan. Solo crecen arayanes y naranjos. Naranjos agrios y arayanes agrios. A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces. Recuerdo usted las guayabas de China que teníamos en el seminario, los duraznos de las mandarinas, aquellas que con solo apretarlas soplaban la cáscara. Yo traje aquí algunas semillas, pocas, apenas una bolsita. Después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde maduraran, ya que aquí las traje a morir. Y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comala son muy buenas. Es lástima que estén en manos de un solo hombre. Es Pedro Páramo aún el dueño, ¿no? Así es la voluntad de Dios. No creo que en este caso intervenga la voluntad de Dios. ¿No lo crees tú así, padre? A veces lo he dudado, pero allí lo reconocen. Y entre esos estás tú. Yo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse, mientras siento el impulso de hacerlo. Luego se había despedido, él tomándole las manos y besándole. Con todo, ahora aquí vuelta a la realidad, no quería volver a pensar más en la mañana de Contla. Se levantó y fue hacia la puerta. ¿A dónde va usted, tío? Su sobrina Ana siempre presente, siempre junto a él, como si buscara a su sombra para defenderse de la vida. Voy un rato a caminar, Ana, a ver si así reviento. ¿Se siente mal? Mal no, Ana, malo, un hombre malo, eso siento que soy. Fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a ir las disculpas por las inculpaciones que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar, al fin ya nada tenía importancia. En cambio rechazó la invitación a comer con él. No puedo, don Pedro, tengo que estar temprano en la iglesia porque me espera un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será. Se vino el pasado y cuando atardecía entró directamente a la iglesia, tal como iba, lleno de polvo y de miseria. Se sentó a confesar. La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba allí esperando que se abrieran las puertas de la iglesia. Sintió que olía a alcohol. ¿Qué? ¿Ya te emborrachaste? ¿Desde cuándo? Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre, y se me pasaron las canelas. Me dieron de beber tanto que hasta me volví payasa. Nunca ha sido otra cosa, Dorotea. Pero ahora traigo pecados, padre, y de sobra. En varias ocasiones él ya ha dicho, no te confieses, Dorotea, nada más vienes a quitarme el tiempo. Tú ya no puedes cometer ningún pecado, aunque te lo propongas. Déjale el campo a los demás. Ahora sí, padres, de verdad, di.
Ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que conseguía a las muchachas del difunto Miguelito Páramo. El padre Rentería, que pensaba darse campo para pensar, pareció salir de sus sueños y preguntó casi por costumbre: ¿desde cuándo? Desde que él fue hombrecito, desde que agarró el chinchucal. Vuelvo a repetir lo que dijiste, Dorotea. Pues que yo era el que conchababa a las muchachas de Miguelito. Se las llevaba. Algunas veces sí, en otras nomás se las apalabraba, y en otras nomás le daba el norte. Usted sabe, la hora en la que estaban solas y en la que él podía agarrarlas descuidadas. Fueron muchas. No quería decir eso, pero le salió la pregunta por costumbre. Ya hasta perdí la cuenta, fueron rete muchas. ¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Júzgate tú mismo. Ve si tú puedes perdonarte. Yo no, padre, pero usted sí puede, por eso vengo a verlo. ¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme perdón, que te mandara al cielo cuando murieras? Querías ver si allá encontrabas a tu hijo, ¿no, Dorotea? Pues bien, no podrás ir ya más al cielo, pero que Dios te perdone. Gracias, padre. Sí, yo también te perdono en nombre de él, puedes ir. No me deja ninguna penitencia, no la necesitas, Dorotea. Gracias, padre, ve con Dios. Todo con los nudillos de la ventanilla de confesionario para llamar a otra a aquellas mujeres. Y mientras oía el yo pecador, su cabeza se dobló como si no pudiera sostenerse en alto. Luego vino aquel mareo, aquella confusión del irse diluyendo como agua espesa, y el girar de luces, la luz entera del día que se desbarataba haciéndole añicos, y ese sabor a sangre en la lengua. El yo pecador se oía más fuerte, repetido, y después terminaba: por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Ya calla, dijo. ¿Cuándo hace que no te confiesas? 2 días, padre. Allí estaba otra vez, como si lo rodeara la desventura. ¿Qué haces aquí?, pensó. Descansa, vete a descansar, estás muy cansado. Se levantó del confesionario y se fue derecho a la sacristía. Sin volver a la cabeza, dijo a aquella gente que lo estaba esperando: todos los que sientan sin pecado pueden comulgar mañana. Detrás de él solo se oyó un murmullo. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, sobre la misma cobija de una lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces ya no dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Pero sentí todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con los que ella arrullaba mi sueño. Yo sentí la pena de su muerte, pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba y pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro con el que usa para enterrar a los muertos. ¿Por qué estoy muerta? Siento el lugar en el que estoy y pienso. Pienso cuando maduran los limones en el viento de febrero que rompían los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara. Los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba las montañas en mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento, haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos, y los gorriones reían, picoteaban las hojas en el aire y hacían caer y reían. Dejaban sus plumas de entre las espinas de las ramas, perseguían a las mariposas y reían. Era esa época, en febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorronines y de luces azules. Me acuerdo, mi madre murió entonces, que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos destrozando su desesperación. ¿Así hubieras tú querido que fuera? ¿Pero acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire, quebrando las guías de la hiedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas, y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban, en las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de todos los días. ¿Pero por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, justiciana? Acomodaste la silla a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacíos, y mi madre sola en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penita entre sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte, sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón, tú y yo allí rezando rezos interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Plantaste su vestido negro almohadinado al cuello y el puño en sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo y me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la alba. Tú saliste. Ve tú, te dije. Yo veo borrosa la cara de la gente. Y haz que se vayan, que vienen por el dinero de la misa gregorianas. Ella no dejó ningún dinero, díselos, justiciana. Que no saldrán del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, justiciana? Dicen que estoy loca. Está bien.
y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio, bajo el aire que le rescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes, dijeron: es tanto, y tú le pagaste como quien comprara una cosa desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir, y ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara, y besaste la tierra, y podías haberte ido en un agujero si yo hubiera dicho: vamos, justiciana. Ella está en otra parte, aquí no hay nada más que una cosa muerta. Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea. ¿Quién, yo? Me quedé dormido un rato. Te siguen asustando. Oí a alguien que hablaba, una voz de mujer, creí que eras tú. ¿Voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser que hablaba sola. La de la sepultura grande, doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. He de haber llegado a la humedad y estará removiéndose entre los sueños. ¿Y quién es ella? La última esposa de Pedro Páramo. Nos dicen que estaba loca y otros que no. La verdad es que ya hablaba solo desde en vida. Debe haber muerto hace mucho. Sí, hace mucho. ¿Qué le oíste decir? Algo acerca de su madre. Pero si ella ni madre tuvo, pues de eso hablaba. O al menos no la trajo cuando vino. Pero espérate, ahora recuerdo que ella nació aquí y que ya añejadita desaparecieron. Y su madre murió de la tisis. Era una señora muy rara que siempre estuvo enferma y no visitaba a nadie. Eso dice ella, que nadie había ido a ver a su madre cuando murió. ¿Pero de qué tiempos hablará? Claro que nadie se paró en su casa por el puro miedo de agarrar la tisis. ¿Se acordaban de eso la indina? De eso hablaba. Cuando vuelves a oírla me avisas. Me gustaría saber lo que dice. ¿Oyes? Parece que va a decir algo. Se oye un murmullo. No, no es de ella. Eso viene de más lejos. De por este otro rumbo. Y es voz de hombre. Lo que pasa con otros muertos viejos, en cuanto le llega la humedad, comienza a removerse y despierta. El cielo es grande. Dios estuvo conmigo esa noche. De no ser aquí, quién sabe lo que hubiera pasado. Porque fue ya de noche cuando reviví. ¿Lo oyes ya más claro? Sí. Tenía sangre por todas partes, y al enderezarme chapoteé con mis manos. La sangre regada en las piedras, y era mía. Montonales de sangre, pero no estaba muerto. Me di cuenta y supe que don Pedro no tenía intenciones de matarme, solo de darme un susto. Quería averiguar si yo había estado en Vilmayo 2 meses antes, el día de Cristóbal Colón, en la boda. ¿En cuál boda? ¿En cuál San Cristóbal? Yo chapoteaba entre mi sangre y le preguntaba: ¿en cuál boda, don Pedro? No, don Pedro, yo no estuve. Si acaso pasé por allí, pero fue por casualidad. Él no tuvo intenciones de matarme. Me dejó cojo, como ustedes ven, y manco si ustedes quieren, pero no me mató. Dicen que se torció un ojo desde entonces, y de la mala impresión, lo cierto es que volví más hombre. El cielo es grande y ni quien lo dude. ¿Quién será? Vea tú a saber, alguno de tantos. Pedro Páramo causó tanta mortandad después que le mataron a su padre, que dice que casi acabó con los asistentes de la boda, en el cual don Lucas Páramo había fungir de padrino. Y eso que don Lucas nomás le tocó de rebote, porque al parecer la cosa era contra el novio. Y como nunca se supo de dónde había salido la bala que le pegó a él, Pedro Páramo arrasó el parejo. Y eso fue allá en el cerro de Vilmayo, desde donde estaban unos ranchos de los que ya no quedaba ni rastro. Mira, ahora sí parece ser ella. Tú que tienes los oídos, muchachos, ponle atención, ya me contarás lo que diga. No se le entiende, pero parece que no habla, solo se queja. ¿Y de qué se queja? Pues quién sabe. Debe ser algo. Nadie se queja de nada para bien la oreja. Se queja y nada más. Tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir. No creerás. Él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como esa. Ya se le entregaron su fidra y quizá loca. Tan la quiso que se pasó el resto de sus años emplastando en un equipal, mirando el camino por donde se le había llevado el camposanto. Le perdió interés a todo. Desalojó sus tierras y mandó a quemar los enseres. Unos dicen que porque ya estaba cansado, otros porque se le agarró la desilusión. Lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en un equipal cara al camino. Desde entonces la tierra se quedó baldía como en ruinas. Daba pena verla llamándose de achaque con tanta plava que le envidió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente. Se desbandaron los hombres que en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses. Hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. Y es que se iban con intenciones de volver. Nos dejaban encargados sus cosas y su familia. Luego algunos mandaban por la familia, aunque no por sus cosas. Y después parecían olvidarse del pueblo y de nosotros, y hasta de sus cosas. Yo me quedé porque no tenía dónde ir. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera, pues según decían, les había prometido heredarles sus bienes. Y con esa esperanza vivieron todavía algunos. Pero pasaron años y años y él seguía vivo.
siempre allí como un espantapájaros frente a las tierras de la media luna. Y ya cuando le faltaba poco para morir, vinieron las guerras esas de los cristeros y la tropa echó rialada con los pocos hombres que quedamos. Fue cuando yo comencé a morir de hambre y desde entonces nunca volví a emparejar. Y todo por las ideas de don Pedro, por sus pleitos de alma, nada más porque se le murió su mujer, la tal Susanita. Ya te has de imaginar si la quería. Fue Fulgor Sedano quien le dijo: patrón, ¿sabe quién anda por aquí? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Estamos ya más de la mitad del libro, tal vez cerca del final, así que no se pierdan los próximos capítulos, que ya son los últimos videos de Voces Subversivas, por lo menos de mi parte. Así que esto ha sido Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en Voces Subversivas, por Mateo Castro.